Bien, bendiciones mis hermanos, quiero presentaros en esta tarde otra de las Biblias que tengo de estudio. Es la Biblia de Estudio Mundo Hispano, una versión y la traducción de versión Mundo Hispano. Esta es la Reina Valera, perfectamente la Reina Valera, pero con un texto en el cual nos vamos a identificar todos. Es más claro, más entendible, pero que guarda toda la esencia de la Reina Valera del 60. O sea, nos vamos a familiarizar mucho. Es una traducción que utilizan mucho en Latinoamérica y vamos a ver, bueno, un momentito vamos a ver las características que tiene esta Biblia. Para mí es una buena Biblia, es una buena herramienta. Creo que para escoger una buena herramienta, una buena Biblia, hay que saber escoger. Y creo que esta es una de las Biblias que tienen herramientas suficientes para el estudiante serio y que quiere profundizar en las escrituras, ¿verdad? Entonces, a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar unos símbolos. Vamos aquí a enfocar un poquito más cerca, que tiene que ver, si te fijas bien, observamos bien, cada uno de estos símbolos que aparecen, estos cuadraditos de color violeta, naranja, azul y color rosa, tiene que ver con, primeramente, el primero es, vamos a leer el símbolo del candelabro, tiene que ver con el trasfondo cultural, temas referentes a la cultura e historia de las épocas bíblicas. Esto es muy importante, saber el trasfondo cultural de los tiempos bíblicos, cómo vestía la gente, cómo hacían las casas, qué costumbres tenían. Creo que es importante conocer la cultura del trasfondo judío. Daros cuenta que cada uno de nosotros en cada nación tenemos una cultura diferente y a veces no todos siempre hablamos de la misma manera o quizás vestimos de la misma manera o tenemos unas costumbres que nos difieren los unos de los otros. Entonces creo que el trasfondo cultural judío es muy relevante, es muy importante que tenemos que conocerlo. ¿Vale? Después tenemos este símbolo de aquí que tiene que ver con la arqueología. Diferentes descubrimientos arqueológicos que ayudan a la mejor comprensión del texto bíblico. Eh, yo tengo la oportunidad y la dicha de tener un amigo y hermano en Cristo que ellos trabajan en el tema de la arqueología. Ellos se dedican a la excavación y a descubrir bueno, pues, cosas que muchas veces están excavando y encuentran, ¿no? Ciudades completas, jarrones, cualquier cosa. Pues todo esto es importante porque apoyan lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. O sea, damos cuenta que la Biblia no simplemente es un libro de religiosos, no, la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es la máxima revelación que Dios ha dado al hombre y que cuando se escribió el último libro de la Biblia, que fue el libro de Juan, bueno, pues es a través de cómo Dios, por medio de la palabra de Dios, podemos conocer mejor al Señor, es por medio de la palabra de Dios que podemos eh, entender cómo es Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la Biblia Dios se revela, Dios se da a conocer. Dice en Hebreos capítulo 1 que en los tiempos antiguos Dios habló por medio de los profetas y que en estos últimos tiempos habló por medio del Hijo. Bueno, pues bien, a partir de cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento, Dios habla por medio de la Biblia. No hay otra revelación, no es por medio de sueños, no es por medio de visiones, es por medio de la santa palabra de Dios que Dios ha permitido, que ha revelado a través y que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y escrita por más de 40 autores diferentes en distintas épocas y tiempos, que Dios ha transmitido su mensaje y que hemos tenido la oportunidad que podamos tener en nuestras manos la revelación de Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra que es la que cambia, que es la que transforma. Bueno, yo voy a seguir un poquito más adelante. Aquí tenemos otro símbolo, color azul, y aquí hay como unos pergaminos enrollados. Daos cuenta que en los tiempos bíblicos así es como eran los libros, no como ahora, eran así, eran rollos, y tiene que ver con
textuales de traducción, variantes textuales y las diferentes maneras en que se puede traducir y entender una palabra u expresión, ¿verdad? Hablar de los textos de la traducción, ¿no? que explica un poco la traducción que se ha utilizado por el texto original de la palabra, ¿no? O sea, creo que es muy importante conocer qué textos, qué traducciones se han hecho o se han realizado para hacer ese texto, ¿verdad? Y luego el último símbolo, este sería el de hermenéutica, explica el significado de los textos bíblicos en particular. Habla de la interpretación exegética, ¿no? de cada versículo. Luego tenemos aquí la otra parte que me encanta. A lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar artículos como estos en 3 diferentes colores. El primero tiene que ver con la ética y enseña enseñanzas y demandas éticas para la vida diaria. Viene con el símbolo de un peso, de la libra, ¿verdad? Lo podemos ver. Después tenemos este otro que tiene que ver con la apologética, pues no soy como un escudo. Hace sobresalir y explican conceptos bíblicos que pueden servir para dar razón de nuestra fe. Después encontraremos este otro artículo que tiene que ver con la misionología, los conceptos derivados del texto bíblico para poder realizar la misión de la Iglesia de manera pertinente y fiel, ¿verdad? Así a lo largo de toda la Biblia. Aquí vemos los colaboradores, hermanos que han trabajado en confeccionar esta Biblia de estudio, que yo realmente la recomiendo. Como toda buena Biblia de estudio, tiene una introducción: quién, dónde y cuándo, quién la escribió, dónde y cuándo se escribió. Bueno, tiene esta Biblia, como la Biblia Holman, viene a todo color, es ilustrada con fotografías, con mapas. Aquí te viene con una cronología, ¿verdad?, de los años, en el tiempo que fue el principio de los tiempos, en la creación, habla de la caída del diluvio, de la Torre de Babel, en fin. ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Cómo debo leer este libro? Muy bueno. ¿Cómo puedo aplicar este libro a mi vida? Esto es muy importante porque no todas las Biblias, esto es muy parecido a la Biblia de diario y vivir, tiene una aplicación personal. Y aquí, como te he dicho antes, fíjate, aquí es Biblia y aquí es todo estudio. O sea, imagínate, Biblia y de aquí estudio. Aquí vemos, por ejemplo, los símbolos que hemos estado mirando antes. Aquí sería hablando de la hermenéutica, la interpretación bíblica. Aquí tiene que ver con la traducción de los textos que han utilizado. Aquí también hermenéutica, ¿verdad? Aquí es exactamente lo mismo, hermenéutica, textos bíblicos, las traducciones. Aquí, por ejemplo, en este caso tiene que ser con el trasfondo cultural de la época, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 5 dice así. Dice: los semitas, igual que otros pueblos, consideraban que el acto de dar nombre a algo o a alguien implicaba dominio sobre aquello que era nombrado. Dios, como creador y soberano, tiene la autoridad de dar nombre a cada elemento de su creación. Más adelante, en el segundo relato de la creación, se presentará al hombre teniendo dominio sobre los animales, pues es él quien les pone nombre. Capítulo 2, verso 19. Explica ahí un poquito el contexto cultural, ¿no? Los semitas. O sea, es muy importante. Y te habla otro Génesis y la ciencia, te hace, digamos, un versus entre el Génesis de la creación y la ciencia, un estudio bastante completo. Bueno, así a lo largo de toda la Biblia ves aquí, bueno, aquí primeramente vemos un artículo que habla sobre la apologética, la defensa de la fe, hablando sobre el capítulo verso 26, que habla y dice así, a ver si podemos enfocar, dice: ¿con quién habla Dios? Estas son las respuestas dadas a la pregunta. ¿Es una referencia a la Trinidad? 2. ¿Es un diálogo?
con los ángeles. Es verdad que hay una corte celestial, Primera Reyes 22:19, Job 1:6-2, pero nunca los ángeles aparecen como colaboradores de la creación. Es un plural de plenitud que se explica por la plenitud que se encierra en el plural Elohim, Dios. Es un plural de majestad, muy propio de los reyes. El problema es que de tal plural no se encuentra en sí, no se encuentra, perdón, es un plural de majestad muy propio de los reyes. El problema es que tal plural no se encuentra en el hebreo del Antiguo Testamento. Es un plural que manifiesta la pluralidad que existe en la unidad de Dios. Es un solsticio divino. Dios habla consigo mismo. A lo largo de toda la Biblia vas a encontrar estos artículos. Una Biblia muy recomendable. Más artículos, más estudios. Es una buena Biblia a todo color, con sus fotografías, con sus mapas. ¿Qué decir de esta Biblia? Creo que una Biblia ilustrada, como que te introduce más en el texto bíblico, como que te introduce más en la historia, ¿verdad? No sé, como que lo vives más. ¿Ves? La letra en sí es grande, los capítulos son grandes, una letra muy buena, viene con referencias cruzadas. Bueno, qué decir de esta Biblia, tremenda, las ilustraciones que vienen con mapas. Disculpen si están escuchando voces, pero es que en mi casa es muy raro que yo pueda estar a solas, siempre hay alguien, somos muchos en esta casa, tengo muchos nietos, tengo varios hijos, así que si no hay uno hay otro, así que disculpen si escuchan las voces, pero es que siempre tengo conmigo un problema, nunca me pueden dejar un ratito poder grabar a gusto. He seguido con más estudios. Es una Biblia personalmente muy buena, tiene muchas herramientas, apologética, de hermenéutica, hablando de las misiones, artículos que te hablan sobre estudios, por ejemplo la mujer en los libros de la sabiduría. Es que, quiero decir que esta Biblia, a mí personalmente, el siervo sufriente en el libro de Isaías 53, el siervo sufriente, mira, qué contenido más bueno, el siervo sufriente, es que no se puede pedir más esta Biblia, una Biblia muy buena, si quieres saber manejarla, yo te la recomiendo, una Biblia pensada para pastores, maestros, todo estudiante de la Biblia serio, como también dije en el vídeo de la Biblia de Estudio Nelson. Luego tenemos el periodo intertestamentario, o sea, es cuando se acaba el último libro, que es el libro de Malaquías, en nuestra traducción protestante, claro, porque en la Biblia hebrea el último libro no es Malaquías. Dese cuenta que la organización de los libros, como tenemos nosotros, a la Biblia hebrea es un poco diferente. Por ejemplo, la Biblia textual, la cuarta edición, viene pues con los libros exactamente igual que la Biblia hebrea, en el orden cronológico de la Biblia hebrea. Ahora, nosotros tenemos el orden cronológico que según la Iglesia Católica Romana ha querido introducir a su manera, pero bueno, yo no quiero entrar en esos detalles. Aquí te habla un estudio sobre el profeta Elías, fíjese, estudio, y aquí te habla el periodo intertestamentario escrito por José Antonio Setién.
maestro de las escrituras, teólogo, ¿verdad? Hay un periodo de 400 y pico de años. Aquí te habla la historia mundial de Persia, la historia de los judíos entre el dominio persa, la historia mundial sobre Grecia, Felipe y Alejandro Magno. Aquí hay mucha tela marinera. Historia de los, perdón, habla los Ptolomeos y los Seleucidas, los griegos. Historia de los judíos durante el dominio griego, consecuencias de la helenización, Antíoco IV Epifanes, los macabeos, madre mía. ¿Quiénes eran los macabeos? Tremendo, tremendo. Los asmoneos, madre mía. El reino asmoneo, la historia mundial de Roma, desde su fundación hasta fines del primer siglo después de Cristo. Una buena Biblia. La helenización en el Imperio Romano, historia de los judíos durante el dominio romano, al final de la dinastía asmonea. Los Herodes. ¿Cuántos reyes se levantaron en Judá? Al final de la presencia judía en Palestina y otras comunidades judías. Madre mía, qué Biblia, Dios mío. Qué maravilla. Literatura judía del periodo. Un panorama de la literatura apócrifa. Manuscritos recientemente descubiertos. Conceptos teológicos. Es que, de verdad, no se puede decir más. Los rollos del mar muerto, por Samuel Pagán. Los manuscritos. Nuevo descubrimiento. Después del Corán, Egipto. Otros documentos descubiertos en Corán. Es que, vamos, no se puede pedir más. Impresionante. De aquí viene el Nuevo Testamento. Quiero recalcar que aquí las letras de Jesús, la introducción, están en rojo, no toda la Biblia lo tiene. Cuando Jesús habla, letras en rojo. Aquí vemos las letras de Jesús en rojo. Letra de Jesús en rojo. En el reino de Dios. Qué buena Biblia. Bueno, yo quiero ya terminar con este vídeo. Estamos en Lucas, capítulo 16, con las letras de Jesús en rojo, identificando cuando habla él. O sea, es que no se puede pedir más. No se puede pedir más como Biblia, como herramientas. Tremendo. Tremendo. Tremenda Biblia. Tremenda Biblia. Y luego al final vamos a ver algo a mí personalmente que tiene una barbaridad de estudio. O sea, Biblia e interpretación de Rob Haskell, que explica qué es la interpretación. Biblia y apologética de Pablo de Irós. Biblia y apologética. Biblia y arqueología. Madre, tremendo estudio que tienen. Biblia y misión de la Iglesia de Samuel Escobar.
que ya más, es que ya no se puede ver más. Biblia e Historia de la Iglesia, pues justo Luis González, gran historiador, sobre todo hablando, tiene varios libros sobre la historia de la Iglesia, de Justo González, muy buenos, yo los recomiendo. Es un buen historiador y conoce muy bien la historia de la Iglesia primitiva, de los padres apostólicos, los padres de la Reforma, están los padres apostólicos, los más cercanos, y los padres de la Iglesia. Bueno, tiene este hermano unos libros tremendos. Biblia y la predicación, Pablo Jiménez. Tremenda. Biblia y la ética, bueno, ¿para qué deciros? ¿Para qué deciros? Una Biblia que no, que ya, no sé, palabras bíblicas definidas. Madre mía, es que es una Biblia lo más completa de imposible. Al final viene con notas, ¿verdad? Muy buena Biblia. Biblia de estudio del mundo hispano. Si Dios lo permite, próximamente pues subiré otro vídeo de otra Biblia y pido nuevamente disculpas por las voces que escucho ustedes de fondo. Intentaré estar en un lugar donde nadie me pueda molestar. Que Dios les bendiga mucho. Soy su hermano en Cristo, Emilio, y bueno, estamos en la iglesia de Cristera de Bethesda. Estamos como obrero y anciano trabajando para la obra del Señor junto a mi pastor Rafael. Y bueno, mi deseo es con estos vídeos simplemente exponer un poquito las herramientas, que son muchas las que tenemos, y que pongamos pasión por el estudio de la Biblia. Creo que lo más relevante en un cristiano es apartar ese tiempo de santificación en oración, pero sobre todo la palabra de Dios, que es donde por medio de ella Dios nos habla. Amén. Dios les bendiga mucho. Un saludo, un abrazo y que Dios les bendiga. Shalom.